Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a RT. Es la 1 de la mañana aquí en Moscú y es tiempo de noticias. Que sus hijos sean localizados con vida hasta el viernes. Así reza el ultimátum que han dado los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en la localidad mexicana de Iguala. Aseguran que el gobierno tendría que atenerse a las consecuencias de no cumplir con esta demanda. Según los datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, más de 550 personas han muerto desde el comienzo de los ataques aéreos contra el Estado Islámico realizados por la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Entre las víctimas se cuentan 32 civiles. Apuntan a un canadiense de 32 años convertido al Islam como el autor de los tiroteos en el Parlamento en Ottawa. Se difunde que la actividad yihadista habría servido de inspiración para cometer este atentado. La policía precisa que el joven no tenía cómplices. Dejen de destruir la educación pública. Esa es la petición que ha acompañado a los estudiantes y profesores en estos 3 días de protestas en España. Los manifestantes se han pronunciado contra las políticas del gobierno para el sector y los recortes de presupuesto. Quédense con nosotros, tenemos más noticias aquí en RT. Bienvenidos. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en la localidad mexicana de Iguala lanzan un ultimátum a las autoridades. Han exigido que sus hijos sean localizados con vida antes de este viernes. De no ser así, dicen que el gobierno tendría que atenerse a las consecuencias. En el marco del Día de Acción Global por Ayotzinapa, miles de personas indignadas por la lentitud de la investigación han tomado las calles de la capital y otras ciudades de la nación. Los activistas marcharon con velas, antorchas y fotografías de los alumnos perdidos. También manifestantes en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela y España se han sumado a la causa de los jóvenes en paradero desconocido. Por su parte, el Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre el caso instando a las autoridades mexicanas a actuar de forma rápida y transparente e imparcial. Al respecto, la activista Laura Eneida Padilla opina que la situación que vive el país es provocada por los errores del presidente Enrique Peña Nieto y sus asesores. Creo que estamos viendo que esta situación que ha afectado y que ha indignado, pues simplemente ha sido una serie de errores que estamos viendo dentro de la administración del presidente Peña Nieto y sus asesores al estar confundiendo a la sociedad de alguna manera ante una realidad que lo ha golpeado, ya que durante los últimos 2 años de su administración el presidente Peña Nieto se ha empeñado en hablar sobre México y sobre realmente estas reformas de las cuales él ha hecho alarde a lo largo de los recorridos que ha hecho fuera de México. Yo creo que esta manera tan real de lo que ocurre en nuestro país y en nuestra entidad demuestra que a final de cuentas el eslogan de salvar a México simplemente no es una realidad y que Peña Nieto a final de cuentas se está viendo rebasado por una situación que es precisamente la inseguridad y la impunidad. Más de 550 personas han muerto desde el inicio de los ataques aéreos de la coalición en Siria. En su mayoría son combatientes del Estado Islámico y del Frente al-Nusra, pero entre las víctimas también se cuentan 32 civiles según los datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Los primeros 200 combatientes kurdos de Irak se desplazarán a la ciudad siria de Kobani asediada por los radicales. Así lo ha anunciado el presidente turco Erdogan, quien ha autorizado el paso por su territorio. Mientras tanto, los yihadistas intensifican la ofensiva contra la ciudad de Kobani, rodeada por el este, sur y oeste. El Estado Islámico utiliza artillería pesada en los combates y la minoría kurda asegura que los extremistas reciben ese armamento de Turquía. Les invitamos a conocer la realidad de la zona de guerra en el siguiente reportaje. Tras llegar grandes territorios de Irak y Siria, la guadaña de Estado Islámico ha tocado la puerta de Turquía. El último obstáculo es la ciudad de Kobani, el bastión kurdo en la frontera sirio-turca. Sin embargo, pareciera que para Ankara el peor de los males no son los yihadistas. Vi con mis propios ojos cómo el ejército turco asistía al Estado Islámico. En algunos pueblos árabes nos contaron cómo ayudaron a 1.500 extremistas a cruzar la frontera hacia Siria. Este comandante kurdo tuvo que mentir a los soldados turcos para poder salir de Siria cuando resultó herido de gravedad. Recibió 2 balas en la pierna y estaba perdiendo sangre. Ni siquiera pudo enterrar a su hijo que murió luchando a su lado.
Por supuesto, si hubieran sabido que soy un combatiente, me habrían arrestado y no me hubieran dejado entrar a Turquía. Los miembros de esta comunidad que luchan contra los radicales en Kobani buscan ayuda médica en Turquía. Indican que no es fácil entrar, pero tampoco salir. Si los soldados turcos hubieran mirado bien mis medidas, se habrían percatado de que soy un combatiente. Pero por supuesto dije que soy civil. Babe fue herido hace 5 días. Acaba de salir del hospital y ya no ve la hora de regresar a Kobani. Cruzamos de forma ilegal por senderos escondidos. Dios nos creó para morir y no tenemos miedo. El gobierno de Erdogan bloquea la frontera del país con Siria, prohibiendo a los kurdos unirse a sus compañeros en Kobani, a los que el presidente considera terroristas, como a los miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, prohibido en Turquía. Sin embargo, en un giro inesperado de la situación, Ankara dio permiso a los kurdos de Irak para que crucen su frontera y luchen contra el Estado Islámico en Siria, una decisión de medias tintas que bien podría dejar abierta la pregunta: Turquía, ¿de qué bando estás? Mikhail Smyslev, RT. Pero Turquía no es el único país que simpatiza con los yihadistas. El multimillonario miembro de la Casa Real de Arabia Saudí, Walid bin Talal, admitió en una entrevista que algunas personas en su país habían financiado al Estado Islámico en Siria. Según el investigador y profesor de sociología Armando Fernández Steico, muchos no entienden el peligro que representa este grupo extremista. Vamos a ver, el presidente turco Erdogan ha demostrado en varias ocasiones su intento de combatir el alma laica de su propia sociedad. Erdogan está desarrollando una política que simpatiza con el islamismo y le acerca a una dinámica de la que él puede ser luego víctima él mismo, ¿no? Esta situación contradictoria empuja a Turquía, por un lado, hacia el islamismo por parte de su gobierno, es decir, Turquía desarrolla una política de simpatía hacia el modelo islámico de sociedad frente a la parte laica de su propia sociedad, y también le empuja a un enfrentamiento con Siria, pero también convierte a Turquía en una víctima de la expansión del Estado Islámico, ¿no? Y esto pues le genera pues muchos problemas. Yo creo que apoyar a los islamistas por un lado por diferentes razones internas y externas, y por otro lado sufrir la posibilidad de las consecuencias de este apoyo le ha creado a la diplomacia turca en este momento una situación muy contradictoria que se refleja en escaramuzas y en titubeos como los que últimamente se vienen haciendo públicos en la prensa y en los medios de comunicación. La caída de la ayuda militar de la coalición en manos del Estado Islámico se pudo haber evitado. Esta es la opinión del embajador de Rusia ante la ONU, Vitaly Shurkin. El diplomático dice que hay que coordinar mejor las acciones con el gobierno sirio y actuar en base a las decisiones del Consejo de Seguridad. El hecho se conoció después de que el Estado Islámico publicara un video donde se ve a los yihadistas revisando una carga destinada presuntamente a los combatientes kurdos en Siria. El Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoció que al menos un paquete de abastecimiento acabó en territorio enemigo. La mercancía estaría compuesta de armas pequeñas, granadas, municiones y suplementos médicos. Y la actividad yihadista habría servido de inspiración para el autor del tiroteo en la capital canadiense este miércoles. La policía precisa que no tenía cómplices y que es el único agresor que abrió fuego cerca y dentro del Parlamento, matando a un guardia de honor. La madre del presunto atacante abatido, en una conversación con los medios, precisó que llora por las víctimas y no por su hijo. También compartió que en los últimos 5 años lo vio una sola vez la semana pasada. Cabe destacar que trabaja como subjefa del Departamento de Inmigración. En el epicentro del drama, en el Parlamento, abrieron una sesión con un largo aplauso para el sargento que disparó a muerte contra el agresor. El primer ministro del país destacó que la nación no será intimidada, pero permanecerá alerta. El analista internacional Juan Luis González Pérez considera que lo único que logra Occidente con su política antiextremista es poner en peligro la vida de sus propios ciudadanos y generar más terrorismo. Si Occidente, con esta forma tan absurda de enfrentar el terrorismo, está poniendo en peligro la vida de sus propios ciudadanos, pero además que no va a resolver el absoluto del problema, todo lo contrario. Las políticas de Occidente hacia Oriente Medio lo que están haciendo es generar más y más terrorismo. Si Estados Unidos lo quisiera de verdad, podría resolver el problema del Estado Islámico en cuestión de unos pocos meses. Por un lado, debería obligar a Turquía a que cierre las fronteras al paso de yihadistas. Por otro lado, debería exigir a los países del Golfo
que dejaran de financiar a los grupos terroristas, y por otro, y por último y más importante, debería de apoyar al ejército libre sirio, al ejército de Siria en su lucha contra el terrorismo. El ejército árabe sirio es el único ejército que está capacitado para derrotar al Estado Islámico. Así, en muy pocos meses el problema se solucionaría y se habría acabado del todo. Pero Estados Unidos parece que considera que el ejército islámico es bastante útil a sus intereses en Siria e Irak, y parece que está apostando por formas muy lentas de acabar con el Estado Islámico. Probablemente va a tardar muchos años de seguir así antes de tenerlo o de erradicarlo totalmente de la región. Y comentando los sucesos de Ottawa, el jefe de la administración del presidente ruso, Sergei Ivanov, ha declarado que no se puede acabar con el terrorismo usando un doble rasero. Además, el alto cargo abordó otros temas, entre ellos la economía ucraniana. El funcionario destacó que durante años Rusia subvencionaba al país vecino. Además, precisó que no se lograría aislar a Moscú con las denominadas sanciones, ya que las restricciones reales las puede imponer solo el Consejo de Seguridad de la ONU. A continuación, Sergei Ivanov hizo hincapié en los ataques que se realizan contra el presidente ruso. Antes de los acontecimientos de Ucrania, sentimos que nuestra política interior y exterior no satisfacía al otro bando. Entonces empezó una guerra de información. Comenzaron las declaraciones. A menudo eran mentira, como las palabras del señor Sikorsky. Pero después comenzaron los ataques directos contra Vladimir Putin. Creo que al entender que no podían sembrar discordia entre las filas del presidente y al ver que su popularidad aumenta, llegaron a la conclusión de que mientras Putin esté en el poder, no se podrá hacer nada con Rusia. Quiero recordar que en sus intervenciones públicas, Vladimir Putin nunca se ha permitido insultar a un jefe de Estado. Y el tercer día de la huelga estudiantil contra los recortes en educación culminó con masivas manifestaciones en diferentes ciudades de España. Los alumnos también exigen la dimisión del ministro de esta esfera por promover una polémica normativa sobre la gestión del sector de la enseñanza conocida como la Ley Wert. Francisco Guaita ha dialogado con el portavoz del sindicato de estudiantes y nos acerca las posiciones de los alumnos. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y así decenas de ciudades que se están llevando a cabo allí manifestaciones. Este es el tercer y el último día de la huelga convocada por el sindicato estudiantil. Aquí todo es con un grito al unísono: no a la reducción de becas, no al aumento de las tasas estudiantiles y no tampoco al despido de los profesores. En resumen, no a los recortes de educación y tampoco a la ley que quiere implantar el gobierno. Las diferencias entre el gobierno y los estudiantes son importantes, como sus cifras. Según dice el gobierno, han secundado a la manifestación muy pocas personas, mientras que aquí se habla de un 90%. Este pasado miércoles dicen que 2 millones de estudiantes no fueron a las aulas. Con nosotros está en estos momentos Toil Delgado, que es el portavoz del sindicato estudiantil. Muy buenas, Toil. Hola, buenas. Lo primero, ¿por qué no a esa implantación de la LOMCE? Porque es una implantación que lleva aparejada un recorte de 7.000 millones de euros a la escuela pública, que se ha llevado por delante de 33.000 docentes, que ha hecho que 45.000 compañeros de la universidad hayan sido expulsados por no tener dinero, ¿no? Es devolvernos a las cavernas educativas que había en este país en los años 50, donde al final lo que se persigue es que solamente quien tenga dinero pueda mandar a sus hijos a una educación de calidad. Hay un punto y final en este momento de la huelga de 3 días, que es dar una carta al ministro de Educación. Con esa carta, ¿qué queréis? Nosotros lo que queremos es que deje de destruir la educación pública, que deje de decir mentiras, que deje de explicar que es necesario esos recortes, porque si no la sociedad se hunde. La sociedad se está hundiendo con su gobierno. En este país cada día hay 80 familias que son desahuciadas. En este país los inmigrantes, más de 1 millón de inmigrantes, ya no tienen derecho a la sanidad. En este país la educación pública está en sus horas más bajas, con decenas de miles de jóvenes que no pueden acceder a la educación superior. Lo que hace falta y quien hunde las condiciones de vida no es otro que el gobierno del Partido Popular. Ha habido recortes durante estos años económicos. Vosotros no estáis a favor de los recortes en educación y en sanidad. ¿Por qué? No aceptamos ningún tipo de recorte en gastos sociales, porque entendemos que hay miles de millones de euros que, en lugar de dedicarse a cubrir estas necesidades básicas de la mayoría de la sociedad, se están utilizando esos mismos recursos para salvar bancos y grandes empresarios, los causantes de la crisis que estamos padeciendo. Lo que decimos es que el dinero es para salvar a las personas, para salvar los derechos sociales, y no a una minoría, a un grupo absolutamente reducido de grandes multimillonarios que viven a cuerpo de rey a costa de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad. He escuchado aquí que la educación se está aniquilando en estos momentos. ¿No es muy exagerado decir eso o crees que es justo?
Bueno, lo cierto es que está en un proceso de destrucción la escuela pública tal y como la conocemos. Hasta hace no muchos años estaba prohibido que hubiera más de 35 alumnos por aula. Ahora vamos en sitios por 40, en algunos escenarios en 47 alumnos por aula. Hemos perdido las clases de desdoble en idiomas como el inglés en un país que tiene un gran retraso en el conocimiento de un segundo idioma. Hemos perdido los desdobles en asignaturas tan importantes como física o como química. Hemos perdido apoyo a los estudiantes que tienen dificultades con lengua o matemáticas. En el fondo se está haciendo que todo estudiante que tenga dificultades, si su familia tiene dinero para contratar profesores privados, podrá salir adelante, y el hijo de una familia trabajadora donde sus padres no tengan dinero, se le deja ir hasta que es expulsado del sistema educativo. Se está destruyendo. Muchísimas gracias, Toil. La raíz de esta huelga es el deterioro de la situación tanto del paro juvenil como del abandono escolar. Hay un dato que refleja esta situación. En estos momentos, 1 de cada 4 jóvenes de entre 15 y 29 años ni trabaja ni estudia. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de inundar el mercado del crudo con petróleo de esquisto, cuya explotación causa daños irreversibles a la naturaleza. Se trata de la tecnología de fracturación hidráulica conocida como fracking. Karen Méndez nos brinda más detalles sobre sus declaraciones. El presidente Nicolás Maduro ha denunciado que la caída en los precios del petróleo se debe, entre otras razones, a que Estados Unidos está inundando el mercado internacional con petróleo de esquisto. Es un petróleo que se extrae de la tierra a través del método fracking, que ha provocado innumerables denuncias alrededor del mundo por los graves e irreparables daños que ocasiona en la naturaleza. Venezuela denuncia la destrucción que se le provoca al planeta Tierra y a los lugares del planeta donde se está aplicando estos métodos bárbaros, salvajes, antihumanos para sacar petróleo y gas llamados de esquisto. Diversos analistas internacionales también coinciden que esta caída en los precios del petróleo ha sido provocada por Estados Unidos y sus aliados con el objetivo de afectar la economía de los países exportadores de petróleo y dinamitar la OPEP. Según la Administración de Información de Energía, EIA, hay 10 países en el mundo que tienen las principales reservas de petróleo de esquistos. Ellos serían Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Venezuela, Libia, Pakistán, Indonesia, China y Rusia. Venezuela ha dicho que está preparada para enfrentar esta caída del petróleo. Y por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que si existe un complot dentro del mercado petrolero, este golpeará a sus propios conspiradores. Bueno, y es que el fracking podría afectar el precio del petróleo, que puede desplomarse significativamente. Si llegara a los $80, repercutiría negativamente en los proyectos de extracción a partir de 2,6 millones de barriles por día. El crudo a este precio los haría no rentables, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía. La caída del coste también obligaría a los productores a congelar las nuevas inversiones y a detener el crecimiento de las ofertas de extracción profunda y posiblemente también de los depósitos de esquisto en Estados Unidos. Los analistas indican que las primeras en reaccionar serían las compañías norteamericanas que operan en zonas menos productivas. Si la bajada fuera de $3 o $4 más, les obligaría a reducir sus presupuestos. También resultarán afectados los costosos proyectos de las plataformas en Brasil o Canadá. Mientras tanto, las regiones de yacimientos tradicionales como Rusia, China o Nigeria mantienen una alta rentabilidad. Y el experto en energía, Antonio Archuleta Díez, destaca que el fracking solo trae pérdidas a las compañías que operan de esta manera. Si ahora se utiliza el fracking es simplemente porque hay y se ve venir un déficit de suministro de petróleo, de aquí a 2 o 3 años. Estamos ante una gran recesión mundial, que es una recesión energética, puesto que el pico del petróleo ya se pasó en 2005. Por lo tanto, el fracking, esta bajada de los precios, le afecta de manera muy negativa y posiblemente se abandonen muchos de los proyectos que estaban previstos. Pero yo creo que no solamente por unas cuestiones económicas, estaban condenados al fracaso, puesto que el fracking se ha vendido como un milagro, que no lo ha sido, y lo único que ha traído a las empresas, sobre todo a las 5 grandes empresas occidentales y de petróleo, ha sido pérdidas y más pérdidas. De hecho, creo que acumulan ya, por los últimos datos que da
la Agencia de Información de la Energía norteamericana, hay unas pérdidas de unos 400.000 millones de dólares ya acumulados. Y lo que están haciendo es endeudarse más y vendiendo activos. Con lo cual están cavando su propia fosa futura, efectivamente. Es lo que está pasando, que se están comprometiendo su futuro. Se informa de un posible nuevo contagio por ébola en Nueva York. Con relación a esta problemática, no solo los esporádicos casos de la enfermedad en los países occidentales son los que siembran el pánico, sino también los medios de comunicación. Una situación que, según algunos expertos, beneficiaría a las empresas farmacéuticas que buscan enriquecerse con la elaboración de una vacuna contra el virus. Gonzalo Guancha ha investigado este caso. La gestión de la crisis del ébola es un reto global para las autoridades sanitarias una vez que la llegada de casos a España o Estados Unidos ha generado un estado de alarma social continua que algunos expertos desaconsejan. El único mensaje que se puede dar, porque es cierto, en Europa hablo claro, es el de tranquilidad absoluta. No así en los centros africanos, donde todavía estamos lejos de empezar a controlar la expansión del virus del ébola. Creo que no está justificada la alarma social y que no contribuye especialmente al control de la enfermedad. Aún así, el ébola está en boca de todos y goza de un protagonismo mediático que presiona a los dirigentes. La inquietud, las preguntas están en la calle. ¿Cómo llega el ébola a nuestro entorno y cómo reconocerlo? Para rebajar el miedo y la alarma social en estos momentos, la mejor vacuna es la información. Aunque el virus se muestra esquivo en un principio, da la cara tras un periodo de 10 días de incubación después del contagio. Es entonces cuando aparecen los primeros síntomas como fiebre, dolor muscular o fatiga. Será, sin embargo, a partir del día 13 cuando los síntomas se agraven con la aparición de diarreas, tos o inflamación ocular. Pero es a partir de las 2 semanas cuando el cuadro se torna crítico, viendo cómo el sistema circulatorio se ve afectado por el virus, haciendo que las venas lleguen a expulsar sangre hacia el exterior. Es a partir de entonces cuando la estadística es fatal, hablando de un 70% de casos que acaban con la muerte del enfermo por fallo multiorgánico. Sin embargo, los expertos llaman a mantener la calma, ya que esta dinámica es altamente improbable en nuestras sociedades. El ruido mediático en torno al virus genera falsas creencias y una alerta generalizada, creyendo, por ejemplo, que el ébola se contagia por el aire. Pero lo cierto es que el virus solo se infecta cuando los fluidos corporales de un individuo infectado tocan las mucosas de alguien sano. También hay que desmentir el mito de que cualquier persona puede contagiarnos, ya que únicamente aquellos afectados con síntomas evidentes y visibles pueden hacerlo. Hay que recordar e informar también que el virus se transmite por vía sexual y además hay que extremar las precauciones en los actos funerarios, ya que el contacto con un cadáver también puede originar la infección. Y por último, hay que desmentir totalmente la utilidad de remedios naturales tales como leche, cebolla o agua salada ante la dolencia, que son totalmente inútiles. Por ahora, la investigación de 3 grandes laboratorios es la única vía legitimada para hallar una respuesta al ébola. Sin embargo, hay voces que apuestan por alternativas, teniendo en cuenta que el suministro de una vacuna no es inminente. Cuando ofrecemos alternativas económicas o gratuitas, pues se te desprecian. Pero nosotros sabemos perfectamente que lo que estamos ofreciendo está súper estudiado científicamente. La Artemisia annua es una planta extraordinaria para malaria, son 1,5 millones de muertes al año que podríamos ahorrar. Y con el dióxido de cloro hay estudios que hablan pues que pueden afectar a todos esos virus. De hecho, es el mejor desinfectante para virus que existe. Investigadores como Josep Pamies afirman que cuestiones económicas y la relación entre la OMS y las empresas farmacéuticas condicionan la gestión de esta crisis. Yo creo que es el interés económico que hace que esto que no es posible, no se puede patentar, que no lo tengan en cuenta. Y como la Organización Mundial de la Salud no tiene la independencia económica que tendría que tener, pues porque está financiada solo en un 23% por los países de todo el mundo, con unas aportaciones desinteresadas, el otro 77% aportaciones interesadas, también se mezclan empresas farmacéuticas, alimentarias. Pero más allá de mitos, la alarma social o el hallazgo de una vacuna, la realidad en los países del África Occidental no ofrece paliativos.
Los fondos económicos llegan a la zona con lentitud y las medidas adoptadas en los países han creado inseguridad y han contribuido al alza exponencial de los casos. El ébola vuelve a demostrarnos que incluso en la enfermedad hay dos tipos de víctimas, las del primer mundo con posibilidades de curarse y las del continente negro, que aumentan las negras estadísticas del ébola. Gonzalo Guancha, RT. La colisión del avión del presidente de la petrolera Total y un vehículo quitanieves se produjo en el cruce de las pistas. Así lo ha anunciado el Comité Interestatal de Aviación. También apunta que la pista de aterrizaje del aeropuerto moscovita estaba libre cuando los pilotos fueron autorizados a despegar, pero que el conductor de la máquina no pidió permiso para cruzar la vía. Los expertos han descifrado la información de las cajas negras del avión, pero hasta el momento no reportan de los detalles. El director general del aeropuerto y su adjunto han presentado su dimisión. 5 personas, incluido el chofer del quitanieves, están detenidos por este caso. En el siniestro perdieron la vida el presidente de la petrolera Total y 3 personas más que se encontraban a bordo. En la capital colombiana, la protesta masiva de trabajadores del transporte público acabó con unos 32 detenidos. Estas y otras noticias del panorama internacional se las contamos en breve. En los disturbios se reportan 6 heridos, 3 de ellos policías. Los indignados bloquearon las vías paralizando algunas partes de Bogotá y además se lanzaron piedras contra los autobuses dejando al menos 120 vehículos averiados. Los transportistas protestan contra la implementación del pico y pala, una medida que se destina principalmente a disminuir el tráfico en la ciudad y que nunca ha sido aplicada a los autobuses. Varios exjefes militares británicos han reconocido ante los medios que la participación de su país en 2 guerras a la vez puso en peligro a los soldados de su ejército. Se trata de las pasadas contiendas en Irak y Afganistán. El ex alto mando castrense ha admitido que las campañas fueron mal calculadas y que no se preparó y pertrechó a las tropas debidamente. Además, consideran que esta situación podría haber llevado a una masacre de los militares británicos. Así terminamos, quédese con nosotros para el repaso de los titulares, no se vaya. Abandonó su anterior mundo para adentrarse en el corazón del budismo ruso, donde todavía existe magia. Para buscar un milagro. Están dispuestos a venir aquí como si fuera un trabajo, pero sin recibir paga. Gente de todo el mundo aspira a ayudar al Hermitage. ¿Cómo hacerse voluntario del principal museo ruso? ¿Con qué motivo vino a este lugar el hijo del director del Louvre? ¿Y qué hacen aquí todos estos gatos? Los voluntarios del Hermitage, en RT. Drones mortíferos para proteger otro continente. Es lo mismo que tener un trabajo normal. Uno trabaja desde las 8 o 9 hasta las 5 y al marcharse se olvida del trabajo. Ahora las víctimas anónimas hacen oír su voz. Tiran bombas, pero no son capaces de distinguir a quién están disparando. La guerra de la que nadie habla. ¿No se puede excluir su uso para los asesinatos selectivos? Probablemente no. Tuiteamos siempre y donde quiera. Las noticias de último momento. Para que sus seguidores estén al corriente. Retweet RT. Ahora mismo. Es una historia de amor. Maravillosa, emocionante, triste y completamente falsa. Descubra la vida verdadera.
en los especiales en RT. Estamos aquí en el centro de la plaza, la ira se explotó. Cada palabra. Latinoamérica se apura a definir una posición común. Cada gesto. Miles de personas se manifiestan aquí en el pulmón. Cada detalle. Sus declaraciones por aquí. A ellos no se les escapa nada. Las lluvias y las inundaciones más severas. Quienes están siempre en el lugar de los hechos, ahora también son noticia. Primer día de la cumbre. El testimonio de nuestros corresponsales en el programa RT Reporta. Sean todos bienvenidos de regreso. Vamos a repasar los titulares de esta jornada. Que sus hijos sean localizados con vida antes de este viernes, así reza el ultimátum que han dado los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en la localidad mexicana de Iguala. Afirman que el gobierno de Peña Nieto tendría que atenderse a las consecuencias de no cumplir con esta demanda. En tanto, miles de personas indignadas con la gestión del caso por las autoridades han tomado las calles de la capital y otras ciudades del país. Según los datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, más de 550 personas han muerto desde el comienzo de los ataques aéreos realizados por la coalición internacional liderada por Estados Unidos. En su mayoría son combatientes del Estado Islámico y del Frente al-Nusra, pero entre las víctimas se cuentan también a 32 civiles. El atacante que abrió fuego cerca y dentro del Parlamento canadiense matando a un soldado habría sido influido por la actividad yihadista. Además, la policía precisa que actuaba sin cómplices. Se trataría de un ciudadano del país convertido al Islam. Ahora les invito a quedarse con nuestro programa Entrevista. No se lo pierdan.